Casi han pasado 40 años desde que el Nasreddin Shah se sentó en el trono, pero la situación de su país es caótica. Los grandes emiratos y las calles empedradas que conducen a los palacios muestran una marcada desigualdad social entre la corte y el pueblo. La estructura autocrática del gobierno de los reyes Qajar ha llevado a que la gente enfrente grandes dificultades para obtener un pedazo de pan. En este momento, 4 grupos conforman el país de Irán: los miembros de la corte, los comerciantes, los clérigos y la población general. Entre estos 4 grupos, la población general es la más numerosa y al mismo tiempo la más débil de la sociedad, y por supuesto, también se consideran las principales fuerzas del trabajo y la producción. Pero en la categoría de los cortesanos, los privilegios y títulos se compran y venden a precios altos entre los príncipes Qajar y los funcionarios gubernamentales. Y cualquiera que obtenga un cargo o posición aumenta los impuestos y hace la vida más difícil para la gente. Han pasado 3 meses desde la llegada de Seyyed Jamaluddin a las regiones del sur del país que están bajo ocupación británica. Jamaluddin observa la situación lamentable de la nación iraní. En Bushehr, que está bajo ocupación británica, da muchos discursos contra sus políticas egoístas para concientizar al pueblo. En poco tiempo, la noticia de la presencia de Seyyed Jamaluddin se difunde por todo Irán. Nasreddin Shah asigna a Etemadasaltan la tarea de invitar a Seyyed a Teherán. Jamaluddin se encuentra ahora en Teherán y, en contra de la voluntad del Shah y Etemadasaltane, se ha alojado en la casa de un comerciante llamado Haji Aminatzarb. Esta desobediencia desde su llegada no ha sido bien vista por el Shah y los cortesanos. En las conversaciones que tuve anoche con el primer ministro, lo convencí de que asuste al Shah de Irán respecto a Jamaluddin y lo considere una amenaza para su trono. Seyyed, quien cree que el Islam es una religión de progreso y elevación, comprende perfectamente que Teherán no se asemeja lo suficiente a la capital de un gobierno musulmán como debería. La gente, ajena al avance de los desarrollos industriales en el mundo, está ocupada en oficios tradicionales como la herrería, la fabricación de herraduras y la alfarería. Ellos, al igual que otros países musulmanes bajo colonización, no han comprendido correctamente el Islam. No están al tanto de las soluciones que la ciencia ha ofrecido para los problemas de la humanidad y continúan considerando las supersticiones y la escritura de oraciones como las soluciones fundamentales a sus problemas. El colonialismo ha echado raíces tan profundas en el pensamiento de las personas que atribuyen muchas de sus carencias únicamente al destino y a la voluntad de Dios. Según los informes que nuestros espías han enviado desde la corte de Irán, anoche tuvo lugar un encuentro entre Jamaluddin y Nasreddin Shah. Después de la ceremonia de saludo y bienvenida, Nasreddin Shah no permitió que Jamaluddin se sentara, con el fin de mostrar su poder frente a él.
Nassereddin Shah, quien lo había invitado a Teherán bajo el pretexto de organizar los periódicos y publicaciones, le preguntó a Seyyed Jamal, ¿qué quieres de nosotros? Él solo respondió, 2 oídos atentos. En mi opinión, esta respuesta sarcástica en el primer encuentro dejó claro de manera explícita la postura de Jamaluddin respecto al rey y la corte desde el principio. Además, el primer ministro Amina Sultan ha asustado al rey respecto a cualquier popularidad a su alrededor y ha presentado a Jamaluddin como una amenaza para su reinado. Jamaluddin permanece 4 meses en Teherán. Durante este tiempo, su fama se extiende tanto por la ciudad que personas de todos los sectores de la capital, incluidos clérigos, comerciantes e incluso gente común, acuden a verlo y se reúnen con él. Según las noticias llegadas desde el palacio de Golestán, con la presencia de Jamaluddin en Teherán y el aumento diario de su popularidad, el rey ha caído en la inquietud por temor a perder su trono. Durante una reunión secreta que tuve anoche con el primer ministro, él enfatizó que, en efecto, Jamaluddin es un obstáculo para las relaciones entre Inglaterra y la corte de Irán. Tanto el excelentísimo embajador como yo sugerimos al primer ministro que persuadiera al rey para expulsar a Jamaluddin. Finalmente, Nassereddin Shah solicita en secreto a Haji Amin Sarb que expulse a Seyyed Jamaluddin de Teherán. Al parecer, Jamaluddin, a petición del político y periodista ruso Kadkov, director del periódico Gazet, partió junto con Aminazarb hacia Mazandarán, y desde allí se dirigió en barco hacia Moscú. Además, su llegada ya había sido anunciada previamente en el periódico Gazet. Sin duda, también se reunirá con autoridades y figuras políticas en Rusia. Nassereddin Shah, para participar en la celebración de la República en París, se dirige a Europa a través de Rusia. El Shah, al igual que Seyyed Jamaluddin, tiene por delante el camino del viaje y el turismo. Sin embargo, los viajes del rey no son en beneficio de la nación, sino que implican gastos excesivos y solo tienen como objetivo el ocio. Con la llegada de Nassereddin Shah a tierras extranjeras, el renombre de Seyyed Jamaluddin vuelve a resonar en los oídos del rey. Este se arrepiente de haber escrito la carta de expulsión de Seyyed de Irán y lo invita nuevamente a una reunión urgente. Cuando el rey se encuentra con Seyyed Jamal en la ciudad de Múnich, inmediatamente le pide que regrese a Irán para corregir la situación política y económica. Aunque la confianza de Seyyed en el rey y la corte iraní ha disminuido, su deseo de mejorar su patria lo impulsa a prometer su apoyo a Nassereddin Shah y emprender el camino de regreso a su país con el objetivo de implementar reformas. Lamentablemente, cada vez que el Shah Qajar ve la arquitectura occidental, olvida todas las traiciones de los gobiernos europeos hacia Irán. El Shah tiene el sueño de que Irán se convierta en europeo, pero esta ilusión solo resulta en la concesión de privilegios y contratos en contra de nuestros intereses.
En el invierno de 1254 del calendario lunar, el llanto de un recién nacido resonó en el barrio de Seyyedan, ubicado en Asadabad, Hamadán. Seyyed Safdar eligió el nombre de Jamaluddin para su hijo recién llegado. Seyyed Jamal aprendió el Corán y conceptos religiosos desde los 5 años en el regazo de sus padres. Cuando tenía 10 años, su padre lo envió a la escuela religiosa de Kazvin. Luego se trasladó a Teherán para estudiar con Seyyed Sadegh Tabatabai, quien era uno de los más grandes eruditos de su tiempo. Durante las discusiones científicas entre este joven estudiante y el gran maestro, Tabatabai se siente rápidamente cautivado por el genio y talento de Seyyed Jamal y por primera vez le coloca el turbante en la cabeza. Seyyed Sadegh Tabatabai, quien había comprendido la grandeza del espíritu de su talentoso alumno, pidió a su padre que enviara a Seyyed Jamal a Nayaf para completar sus estudios. En el año 1266 de la égira lunar, Jamaluddin llegó a la ciudad de Nayaf y durante 4 años se dedicó al estudio y la vida académica bajo la tutela del Sheikh Ansari. Allí, el Seyyed adquirió conocimientos en ciencias y principios, jurisprudencia, hadís, teología, lógica, filosofía, sabiduría, álgebra, trigonometría, medicina, anatomía y astronomía. A pesar de su corta edad, superó a todos los alumnos del Sheikh y avanzó tanto en las ciencias religiosas que alcanzó el nivel de Ijtihad. La superioridad de Seyyed sobre los demás atrajo una ola de envidia de sus compañeros. El Sheikh Ansari, que no quería que estos resentimientos obstaculizaran el progreso de su talentoso discípulo, envió al joven Jamaluddin a la tierra de India para adquirir conocimientos modernos. Durante mis estudios, algo estaba tomando forma dentro de mí, algo que se convirtió en la fuente de inspiración de todas mis acciones en el resto de mi vida. A través de las reuniones que Seyyed Jamaluddin tuvo con los eruditos religiosos y los intelectuales de India, pudo observar claramente cómo la pesada sombra de Inglaterra se cernía sobre el país y la situación de vida de su gente. Durante los 2 años que Seyyed permaneció en India como estudiante, comenzaron sus actividades políticas y culturales para hacer frente al colonialismo. Algo en lo más profundo de su ser deseaba gritar contra el estado actual y concienciar a la gente sobre la injusticia que se cometía en su contra. A los 20 años terminé mis estudios en India y con la intención de visitar la casa de Dios, me dirigí a la tierra de la revelación. Después de eso, viajé durante aproximadamente 3 años a ciudades de población musulmana como Medina, Jordania, Damasco, Homs, Alepo, Mosul, Bagdad y Nayaf, observando las condiciones de vida de los musulmanes. Llegué a la conclusión de cuán influyente ha sido el colonialismo y la intervención de extranjeros. Durante su residencia de 6 años en Afganistán, Seyyed realizó importantes actividades de reforma a través de la concienciación y la lucha cultural, incluyendo la publicación del periódico Shams an-Nahar, la ayuda en la formación del gabinete de ministros
la organización del ejército, la fundación de hospital, centro veterinario, oficina de correos y caravansarais. Finalmente, con la expansión del ámbito de las actividades culturales y políticas de Seyyed Jamal, los colonialistas, que se veían al borde de la destrucción, le crearon dificultades a través de amplias conspiraciones. Su relación con un comerciante afgano preparó el terreno para su regreso a la India. Poco tiempo después de la llegada de Seyyed a la India, fue obligado a abandonar el lugar por orden de los consejeros ingleses. Después de eso, se dirigió a Egipto, Turquía, Inglaterra y finalmente se trasladó a París. Tras seguir a Jamaluddin, hace un tiempo que he entrado en la ciudad de París. Seyyed Jamal vive en el callejón número 16 del barrio de Sèvres y paga un alquiler de 50 francos al mes. Al parecer, este hombre se ha convertido ahora en una figura mundial, ya que se han publicado numerosos artículos sobre él y muchos intelectuales y pensadores occidentales desean reunirse y conversar con él. Jamaluddin vivió en París durante casi 2 años y 7 meses. En esta ciudad, se reunió con muchos intelectuales, defensores de la libertad y políticos, entre ellos Ernest Renan, el famoso sabio e historiador francés. Renan, quien creía que en el camino del progreso la ciencia ocupa un lugar superior al de la religión, inicialmente estaba en desacuerdo con las ideas de Seyyed y no consideraba que la política y la religión estuvieran alineadas. Sin embargo, después de varias conversaciones y debates, quedó influenciado por las palabras y pensamientos de Seyyed. Él llamaba a Seyyed maestro de la palabra. Ni siquiera en nuestra imaginación cabía que desde una habitación de 2 metros de largo, en un barrio de París, se publicara un periódico que influyera en países como Inglaterra, Ceilán, Túnez, Italia, Egipto e Irán. Tras una amplia investigación y análisis, llegué a la conclusión de que el periódico Urwatul Wuska tuvo un gran impacto en la gente analfabeta de las naciones orientales. La publicación del periódico Urwatul Wuska durante 8 meses proporcionó el escenario para que Seyyed presentara su sorprendente idea llamada Congreso Islámico al mundo. Por otro lado, Jamaluddin se había convertido en un enigma irresoluble para los líderes de los gobiernos europeos. Durante sesiones secretas entre líderes europeos, algunas personas plantearon la idea de asesinar a Seyyed. Sin embargo, los políticos creían que a los dueños de grandes ideas debía mantenerse vivos físicamente, pero ser eliminados intelectualmente. El resultado de estas reuniones secretas fue una decisión conjunta: la confiscación del periódico Urwatul Wuska. Señor jefe del Servicio de Seguridad de Gran Bretaña, le informo que entre las otras acciones de Jamaluddin y su colaborador James Savannah en París, se encuentra la redacción de cartas amenazantes con identidad anónima dirigidas a los líderes de los países bajo colonización, especialmente al gobernante de Egipto. Los destinatarios de estas cartas son personas bajo el apoyo y la influencia de nuestro gobierno. Es importante señalar que el fuego de la guerra entre Inglaterra y el pueblo sudanés se ha extendido hacia Egipto. Según las investigaciones realizadas, Mahdi Sudaní, líder del pueblo de Sudán, está bajo la influencia de los discípulos de Seyyed, y el apoyo de Jamaluddin hacia él en el periódico Urwatul Wuska ha avivado aún más este conflicto. El estruendo de los cañones de 6 libras hacía temblar la tierra. Se había desatado una guerra total. Los ingleses resistían con todas sus fuerzas contra la rebelión del pueblo sudanés. Las cifras de muertos en ambos bandos eran muy altas. Mahdi Sudaní, tras infligir una derrota severa a los ingleses, tomó control de la capital de Sudán. El fuego encendido en Sudán se avivaba día a día, y el eco del grito antiimperialista del pueblo sudanés que llegaba a Egipto
y al Imperio Otomano, ambos bajo influencia inglesa, podía causar daños irreparables al gobierno británico. Inglaterra, viendo sus intereses en África seriamente amenazados, buscó una solución para reprimir los disturbios. Wilfrid de Blunt, un político inglés experimentado, fue asignado para resolver el enigma sudanés. En una reunión que sostuvo con Wolfe, Randolph Churchill y el marqués de Salisbury, todos acordaron que, a pesar de la férrea oposición de Jamal ad-Din a Inglaterra, este problema solo podría resolverse por medio de él. A invitación de las autoridades políticas inglesas, Seyed salió de París rumbo a Londres. Wolfe quería enviar a Jamal ad-Din como representante de Inglaterra al Imperio Otomano para que, a través de la mediación del gobierno otomano, se resolvieran las rebeliones en Sudán y se apagara el fuego de esta guerra lo más pronto posible. En esa reunión, los ingleses también le ofrecieron a Seyed el reino de Sudán. Al ofrecerle Sudán, pretendían tanto reprimir la rebelión de Mahdi sudaní como distraer a Seyed con la administración del país, reduciendo así el peligro de su presencia en otros países. Estas negociaciones duraron 3 meses, pero al final Jamal ad-Din rechazó la propuesta inglesa y les comunicó su decisión. Señor Lord, permítame hacerle una pregunta. ¿Ha poseído usted Sudán para querer nombrarme su rey? Egipto pertenece a los egipcios, y Sudán es una parte inseparable de él. Entre los muchos contratos que Nasser ed-Din Shah firmó en su último viaje a Europa, la ejecución de uno de ellos le preocupó más que los demás, un contrato llamado Regie. En este contrato se otorgaba a la compañía Talbot el monopolio de la producción, venta y exportación de tabaco en toda Irán por un periodo de 50 años. Según este contrato, todos los cultivadores de tabaco iraníes deben presentarse ante esta compañía. La venta autónoma de tabaco fuera de la compañía Talbot está prohibida y solo esta compañía fija el precio del tabaco en el país. La compañía Talbot comenzó a establecer su organización en diversas ciudades y poco a poco envió a sus agentes ingleses a distintas regiones de Irán. Abbas Mirza, hermano de Nasser ed-Din Shah, escribió al respecto: los ingleses llegaron a Irán como si fueran un gobierno que hubiera conquistado el país. Enviaron funcionarios a todas las ciudades para que ejecutaran sus órdenes y los equiparon con sueldos suficientes, caballos de primera calidad y armas nuevas. Seyed Jamal, en protesta por este contrato, escribe una carta con tono severo y sin firmar al propio Shah, acusándolo de mala administración del país y de entregar la nación a Inglaterra. El Shah intenta sofocar la revuelta reprimiendo a los opositores, pero Seyed Jamal escribe cartas a los principales clérigos y no cesa de enfatizar la vergüenza que representa este contrato. Estimado jefe del Servicio de Seguridad británico, como usted sabe, si estimamos que la población de Irán es de alrededor de 10 millones, el tabaco es un producto de consumo
para aproximadamente una cuarta parte de la población del país. El cultivo de tabaco y opio y los trabajos relacionados constituyen una gran parte del empleo iraní. Said Jamal ha vuelto a convertir la casa de Amin Azarb en un centro para sus discursos contra el contrato de la compañía Talbot. La multitud reunida a su alrededor crece día a día. Shah ha ordenado nuevamente mi expulsión de Teherán, pero esta vez, a diferencia de la vez anterior, no acepto salir de Teherán. Debo trasladar mi base de resistencia a otro lugar para poder hacer llegar mi voz libremente a todos. Esta vez el destino no es Egipto, ni India, ni siquiera Francia, que fue la cuna de la libertad de expresión. Esta vez voy a un lugar dentro de la patria, el santuario de Abdolazim Hassani. El asedio de Sayyed Jamal en el santuario de Abdolazim atrae a una multitud enorme hacia la ciudad de Rey. Nasser-ed-Din Shah recurre a la fuerza para dispersar a la gente. El 28 de Jumadal Awwal ordena al gobernador de la ciudad de Rey la expulsión de Sayyed Jamal. Los ingleses se dirigen a Shiraz, el corazón del cultivo de tabaco y nicotina de Irán. Ali Akbar Fal-Asiri, el sabio de Shiraz y yerno de Mirza Shirazi, sube al púlpito en la mezquita Bakil. Influenciado por las ideas de Sayyed Jamal, saca una espada de debajo de su túnica y comienza su discurso diciendo: cualquier extranjero que venga para monopolizar el tabaco, lo mataré con esta espada. De repente, la gente enfurecida sale a la plaza. Todos están decididos a luchar. El bazar se cierra. Estimado jefe del Servicio de Seguridad británico, según las noticias recibidas de la corte, Irán está completamente en caos. Las calles de varias ciudades están llenas de gente. No solo Shiraz, sino también Isfahán, Mashhad, Tabriz e incluso Teherán están inquietas. Las protestas del pueblo y su represión se han convertido en una guerra sangrienta. La política de los cortesanos es el látigo y las cadenas, pero a diferencia de ellos, el pueblo luchador se ha alineado para la batalla. Nasser-ed-Din Shah y el primer ministro reprimen al pueblo utilizando palos y garrotes. El movimiento popular está menguando. Malas noticias llegan desde Irán a Basora, pero Sayyed Jamal no se desespera ni un momento porque cree en el poder de la unidad del pueblo. En este momento escribe una carta histórica a Mirza Shirazi, el supremo Mujtahid chií. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, diré la verdad. Me gustaría dedicar esta carta a todos los sabios. Porque los sabios, donde quiera que surjan y donde quiera que se encuentren, son el alma que ha sido insuflada en el cuerpo de la religión de Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Esta carta es la petición urgente de la nación islámica, que presenta ante sus ilustres sabios. El rey de Irán se ha vuelto débil y de mal carácter. Sus sentimientos se han debilitado. Ha adoptado un comportamiento abusivo y es incapaz de administrar el país y proteger los intereses públicos. Por ello, ha entregado el control a un hombre malvado y corrupto llamado Aminas Sultán, quien ha saqueado la nación mediante tratados vergonzosos. Tú, oh líder de la religión, si no acudes en ayuda de la nación,
los reúnes y utilizas tu poder para liberar al país de las garras de este pecador, no pasará mucho tiempo antes de que el país islámico caiga bajo el dominio de los extranjeros. Como estoy lejos de ti, no me quejaré en detalle. Escribo esta carta sabiendo que Dios traerá una apertura para la nación a través de ti. La carta de Seyyed Jamal, describiendo la situación del país, era tan precisa y realista que Mirza Shirazi inmediatamente solicitó por telégrafo a Nasreddin Shah que cancelara el contrato de la Regie y que liberara a Falasiri de su exilio. Pero Nasreddin Shah justificó sus acciones enviando mensajes a Mirza Shirazi. El levantamiento del pueblo ya ha sido dispersado y reprimido. De repente, en la madrugada del 9º día de Yumadal Awwal, del año 1309 del calendario lunar islámico, un mensaje breve pero contundente convierte el dulce sueño de los ingleses en una pesadilla. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Hoy, el uso del tabaco y nicotina de cualquier forma es considerado un acto de guerra contra el Imam Mahdi. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. El texto de la fatwa se difunde a una velocidad increíble por todo Irán. Con la noticia corriendo por cada barrio y callejón, la gente sale a las calles. Según el último telegrama recibido de mi colega en Teherán, el pueblo iraní ha roto las pipas y los narguiles y ha incendiado los vidrios en las plazas de la ciudad. Incluso la prohibición del consumo de tabaco ha llegado a la corte y al harén del Shah. Se ha informado que el Shah de Irán no se atreve a ordenar a su sirviente que prepare el narguile. La guerra entre el pueblo y la corte ha resurgido, pero esta vez ni los palos ni las porras asustan a la gente y todos han salido a las calles. La presión de Inglaterra por un lado y las protestas del pueblo junto con las cartas amenazantes de los ulemas por otro, ponían a Nasreddin Shah bajo presión. El miedo a la rebelión del pueblo finalmente domina al rey. Él retrocede y escribe una carta al primer ministro. Señor Amina Sultán, la concesión para el tabaco interior que fue suspendida hace unos días. Estos días también he ordenado la suspensión de la concesión exterior. En general, esta acción ha sido revertida a su estado anterior. Informe a todos los gobernadores y al pueblo para que estén tranquilos y hagan saber a los súbditos la situación. Finalmente ocurrió ese acontecimiento auspicioso. La primera victoria del pueblo contra la tiranía. Aunque el adversario era poderoso y contaba con medios para reprimir a la gente, la unidad y la fe dieron a la gente tanto valor que pudieron enfrentarse desarmados a los opresores. Lamentablemente debemos admitir que hemos fracasado, aunque aceptar esta derrota frente a alguien como Seyyed Jamal y otros como él es muy amargo. Ellos, con la ayuda de su pueblo, destruyeron todo nuestro poderoso aparato de seguridad y servicios de inteligencia. He oído que en Irán la gente celebra con tanta alegría que representan obras de teatro callejeras sobre la humillación de los ingleses.
Ahora estoy siguiendo a Seyed Jamal en Londres. Después de la cancelación del contrato, él dejó Basora. En este último periodo, ha escrito artículos muy críticos contra la monarquía iraní y la opresión interna y externa en periódicos europeos. Según las últimas noticias de nuestros espías, ha escrito cartas a líderes y ulemas musulmanes cuyo contenido se relaciona con las ineptitudes de Nasser ed-Din Shah. Los ingleses, ignorando los repetidos telegramas de la corte iraní para que regresara Seyed Jamal, aparentemente lo dejaron a su suerte. Esto se debía a que su política requería adoptar un enfoque diferente con el gobierno de Irán. Finalmente, Amina Sultán, con mucha insistencia y ofreciendo sobornos y promesas al gobierno británico, logra persuadirlos para expulsar a Seyed. Pero antes de eso, el sultán Abdul Hamid, rey otomano, a través del embajador otomano en Londres, envía una carta invitando a Seyed Jamal a su país con el fin de realizar reformas políticas. Él, con un gran ideal en mente, ingresó a finales del año 1309 del calendario islámico a la capital del califato islámico en el Imperio Otomano, con el fin de, mediante la fundación del Frente Unido Islámico, devolver a los musulmanes del mundo la grandeza perdida. Seyed Jamal da discursos en la mezquita de Santa Sofía en Turquía, y cada día aumenta el número de sus seguidores. Durante casi 4 años trabaja para lograr un Frente Unido Islámico y escribe numerosas cartas a autoridades políticas, religiosas y culturales del mundo islámico. El Imperio Otomano ofrece el cargo de Sheikh al-Islam del mundo islámico a Seyed Jamal, pero él no lo acepta. Aunque Seyed Jamal se encuentra en el exilio, sigue siendo un obstáculo para nuestros acuerdos con el primer ministro. Muzaffar ed-Din Shah también le teme. Nuestro embajador en Irán ha solicitado a la corte que envíe peticiones escritas al gobierno otomano para la entrega de Seyed Jamal a Irán. El primer ministro de Irán está intentando eliminar a él, pero su popularidad ante el sultán Hamid ha complicado la situación. Mi propuesta es que alguien asuste al sultán Hamid con la presencia de Seyed Jamal. Debemos crear una ruptura entre el sultán otomano y él. La realidad era que el sultán Hamid inicialmente se había aliado con Seyed Jamal, con la idea de convertirse en el califa de los musulmanes. Pero al escuchar comentarios malintencionados contra Seyed y la adhesión a sus ideales susurrados al oído del sultán, vio su corona y trono amenazados. A partir de entonces, el sultán Hamid comenzó a oponerse a las actividades políticas de Seyed Jamal bajo diversos pretextos. Finalmente se envió un telegrama desde Londres al Imperio Otomano. Sultán Hamid ve la solución en acabar de una vez por todas con Seyed. Seyed Jamal escribe su última carta dirigida a uno de sus amigos iraníes el martes 3 de Shawwal de 1314. Escribo esta carta, mi querido amigo, en un momento en que estoy encarcelado y privado de ver a mis amigos. No espero ser rescatado ni tengo esperanza de vida. No me preocupa el encierro ni temo ser asesinado. Me alegra este encierro y me alegra esta muerte. Estoy preso por la libertad de mis semejantes. Estoy dispuesto a morir para dar vida a la gente.
pero lamento de no haber cosechado lo que sembré. No he alcanzado completamente el anhelo que tenía. Ojalá hubiera sembrado todas las semillas de mis pensamientos en la fértil tierra de las ideas del pueblo. Cuánto mejor hubiera sido si no hubiera desatado mis tormentas fecundas en el terreno yermo del reino corrupto. Durante este tiempo, ninguna de mis tareas benevolentes llegó a oídos de los sultanes del Oriente. Tenía mucha esperanza en Irán, pero recompensaron mis esfuerzos quitándome la vida. Ellos ignoran que la destrucción del dueño de la idea no destruye la idea. La página del tiempo registra la verdad. Nunca muere quien tiene el corazón vivo por amor. Está inscrito en la crónica del universo nuestra permanencia.